Otto Adolf Eichmann, conocido como el arquitecto del Holocausto, fue uno de los principales desarrolladores de la solución final, administrando, organizando y controlando la deportación masiva de judíos a los campos de concentración y exterminio alemán. Al terminar la guerra, Eichmann fue capturado por soldados norteamericanos y conducido a un campo de concentración destinado a miembros de las SS. Aún así, logra escapar. Se dirige a una zona recóndita, cerca de Hamburgo, donde el hermano de uno de sus compañeros de detención le ofrece trabajo como leñador. En 1950, Eichmann logra establecer contacto con la Odessa, una organización clandestina de exmiembros de las SS, quienes le ayudan a llegar a Italia. Allí se encuentra con un franciscano que lo reconoce y le da un pasaporte de refugiado y parte a Buenos Aires. En Argentina obtiene los documentos con su nueva identidad. Ricardo Clemen, católico, soltero, apátrida, de 37 años. 7 años menos de los que en realidad tenía. En Argentina vive más de 10 años, bajo un seudónimo, como un trabajador más, mezclándose con la población civil. En 1960, y tras muchos años de investigaciones, el servicio secreto israelita lo captura, lo saca de Argentina clandestinamente a Jerusalén, donde es presentado ante la justicia de Israel. Allí es sometido a juicio, sentenciado y condenado a muerte por delitos a la humanidad y al pueblo judío. Finalmente, en 1962, Eichmann es ahorcado, su cuerpo incinerado y sus cenizas arrojadas al Mediterráneo. Para poder hablar sobre la actuación de Adolf Eichmann durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a tomar como referencia el libro de Hannah Arendt llamado Eichmann y Jerusalén. En el inicio del texto se hablan de ciertos objetivos o intenciones que el Estado de Israel quería desarrollar a partir del juicio contra Adolf Eichmann. Uno de ellos era pretender evidenciar y confirmar las relaciones que existían entre grupos árabes y el partido nazi antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente para Hannah Arendt, esta era una actitud ciertamente ridícula e innecesaria por parte del Estado de Israel, ya que para esas alturas de la historia era un hecho ya muy notorio y muy conocido por todos las buenas relaciones entre grupos árabes y los nazis. Otro de los objetivos del juicio era que el Estado de Israel quería demostrar el sufrimiento del pueblo judío ante el mundo, y con ello querían justificar y validar la fundación y la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel fue fundado en el año 1948, poco más de 3 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, se puede hablar de que la fundación del Estado de Israel fue casi como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, otro de los objetivos que el Estado de Israel pretendía era evidenciar las repercusiones en la Alemania de la posguerra, donde aparentemente existía gran cantidad de miembros del partido nazi que ocupaban puestos públicos. Una de las iniciativas que promovió el Estado de Israel y que buscaba desarrollar el juicio contra Adolf Eichmann en Jerusalén está relacionada al sentimiento del pueblo judío, quienes buscaban responsabilizar a alguien por los crímenes contra su pueblo. La razón de esta intención se fundamenta en lo ocurrido en los juicios de Nuremberg, donde el pueblo judío consideraba que no se especificaron los crímenes contra su pueblo. En este sentido, ellos procuraban que se asignara un tribunal netamente judío, porque de esta manera se podría hacer real justicia contra los judíos. Ellos tenían mucha desconfianza de que se asignara un tribunal internacional, porque este tribunal, al final de cuentas, terminaría juzgando por crímenes contra la humanidad, mas no por crímenes contra el pueblo judío. Hablando del vínculo entre Adolf Eichmann y el partido nazi, podemos enterarnos que las circunstancias a partir de las cuales Eichmann se une al partido responden más que todo a una casualidad. Eichmann no se vincula por una cuestión de convicción, de deseo o de intención. Él tampoco reconocía en los ideales del partido el reflejo de sus ideales personales. No, nada de ello. Eichmann se vincula al partido es por la sugerencia de un conocido. Curiosamente, cuando Eichmann estaba dentro, es como si Eichmann encontrara su lugar en el mundo. Y él lo describe
en una de sus declaraciones en el juicio de la siguiente manera: fue como si el partido me hubiera absorbido en su seno, sin que yo lo pretendiera, sin que tomara la oportunidad de decisión. Ocurrió súbita y rápidamente. Esto da pie para analizar la personalidad de Adolf Eichmann dentro del partido nazi, quien Hannah Arendt describe como un ciudadano fiel, cumplidor de las leyes, concretamente cumplidor de las órdenes de Hitler. Como muestra, existe una declaración del mismo Eichmann, quien en su momento menciona que él hubiera matado a su mismísimo padre si se le hubiera dado la orden. Esta declaración y muchas otras declaraciones que se presentaron durante el juicio sirven como muestra de ese espíritu viviente de Eichmann. A su vez, se puede confirmar la voluntad de Eichmann en dar cumplimiento a las órdenes de Hitler a partir de su opinión sobre el Führer. Quizás estuviera totalmente equivocado, pero una cosa hay que no se le puede negar: fue un hombre capaz de elevarse desde cabo del ejército alemán a Führer de un pueblo de 80 millones de personas. Para mí, el éxito alcanzado por Hitler era razón suficiente para obedecerle. En cierto momento del juicio, Eichmann al parecer fue recriminado por el potencial y consecuente peso de conciencia a causa de sus actos relacionados con el exterminio judío, a lo que Eichmann responde que él hubiera desarrollado un peso de conciencia de no haber cumplido con las órdenes recibidas con la mayor diligencia y meticulosidad posible. Eichmann, desde que ingresó al partido nazi, se le caracterizó no solo por ser un cumplidor de leyes, sino que él también se caracterizó por hacer su trabajo bien hecho. Él realmente se esforzaba por llevar a cabo todas sus tareas de la mejor manera posible, y eso consecuentemente lo llevó a escalar de rango dentro de la jerarquía nazi. En un intento de encontrar una razón o una justificación para el accionar de Adolf Eichmann dentro del partido nazi, concretamente dentro del desarrollo de la solución final, Hannah Arendt presenta muy resumidamente el resultado de unas pruebas psiquiátricas a las que Eichmann fue sometido, y que demostraron que Eichmann era un tipo normal, que no tenía ningún trastorno psiquiátrico que de una u otra forma pudiera justificar su accionar. De la misma manera, nunca se encontró, nunca se demostró que Eichmann desarrollara o creara sentimientos antisemitas. De hecho, él afirmó en varias declaraciones que él tenía familias y amigos de origen judío, y que este hecho nunca significó una razón para que él obrara como lo hizo. Aún así, Hannah Arendt describe lo que al parecer fue una estrategia desarrollada por el partido nazi contra el potencial dilema moral que pudieran desarrollar todos los implicados en la ejecución de la solución final. Dicha estrategia está fundamentada en un eslogan: la batalla del destino del pueblo alemán. Para Hannah Arendt, este lema facilitó el autoengaño en tres aspectos. En primer lugar, sugería que la guerra no era una guerra. En segundo lugar, que dicha guerra la había originado el destino, mas no Alemania. Y finalmente sugirió una cuestión de vida o muerte para Alemania. Ellos debían aniquilar al enemigo o en consecuencia ser aniquilados. Ahora bien, analizando la postura de Adolf Eichmann con respecto al problema judío, podemos evidenciar que él no contemplaba el exterminio como una solución. De hecho, su prioridad radicaba en una solución de carácter político, en la cual se procuraba proporcionar a los judíos un lugar en el que éstos pudieran vivir permanentemente. En este momento ocurre lo que aquí podemos interpretar como un punto de inflexión en la carrera de Eichmann, ya que en marzo del 38 él es asignado a un trabajo en concreto en Viena. Al parecer, él interpreta este trabajo como su gran posibilidad, su gran labor, por lo cual aplica todo su interés y toda su voluntad para dar cumplimiento a su misión de la mejor manera. En este intento de demostrar lo que él vale, Eichmann descubre dos cualidades, dos cosas que sabe hacer muy bien y mejor que los demás: organizar y negociar. Hannah Arendt presenta el problema judío en su libro en tres fases, y que representa las diferentes soluciones que el gobierno alemán implementa para dar solución a dicho problema. El primero de ellos es la expulsión. En esta época, el gobierno alemán tiene la intención de expulsar a todos los judíos de su territorio, y para ello crearon una organización que se va a encargar de dicha expulsión y en la cual hace parte Adolf Eichmann. Desde la perspectiva de Eichmann, en esta primera fase se procura mantener un trato ameno, respetuoso y cordial entre las autoridades del partido nazi y los representantes judíos. En estas dinámicas se buscaba encontrar soluciones justas que no perjudicaran drásticamente al pueblo judío. Aún así,
el gobierno alemán implementa cambios en el desarrollo de esta solución, cosa que se puede identificar en la persona de Adolf Eichmann cuando éste recibe un ascenso. Con este, él comienza a tener un cambio en su personalidad. Él deja de lado ese trato ameno, cordial y respetuoso e impone un trato más grosero, más insolente, menos respetuoso y menos empático. La segunda solución, que es la concentración, se establece en el momento en que Alemania invade Polonia y se da así el inicio a la Segunda Guerra Mundial. Al adquirir estos nuevos territorios y teniendo en cuenta la intención del gobierno alemán de dejar su territorio completamente libre de judíos, ellos no pretenden adoptar a los judíos de estos nuevos territorios, por lo cual estas personas son enviadas al gobierno general. El gobierno general fue una forma de autoridad que se estableció con el fin de gobernar en estos nuevos territorios. De esta manera se puede decir que el gobierno alemán se desembarazó momentáneamente de los judíos. Simultáneamente, Eichmann aún preservaba la intención de ofrecer a los judíos una tierra en donde estos pudieran establecerse. Él y otros colegas con los cuales compartía intención desarrollaron el proyecto Nisco, que buscaban encontrar un territorio para que estos judíos se restablecieran, y encontraban en los territorios del gobierno general la mejor de las posibilidades para dar cumplimiento a su intención. El proyecto Nisco fracasa. Sin embargo, la intención de encontrar un territorio para todos los judíos se mantiene con el proyecto Madagascar. Si bien este proyecto ya había sido planteado anteriormente, empezó a tomar fuerza y relevancia a causa de los judíos de las regiones anexionadas. En estas circunstancias, Eichmann ya era conocido por ser un experto en el tema de la expulsión, la evacuación y la deportación, por lo cual este fue encargado para elaborar un plan con el fin de evacuar a 4 millones de judíos a Madagascar. Aún así, se sabe que este proyecto no era más que una estrategia para ocultar las verdaderas intenciones del gobierno alemán, que ya estaba terminando los preparativos para el exterminio físico de todos los judíos. Finalmente, y como era esperar, el proyecto Madagascar fracasa, y teniendo en cuenta que no existía ya ningún territorio en donde se pudiera efectuar la evacuación, la única solución que se consideró era el exterminio. Finalmente se establece la solución final, que es la ejecución, y para ello se establecieron 3 métodos que se desarrollaron en los campos de concentración. El primero de ellos eran las plantas de trabajo, que no eran exclusivas de las SS. Se sabe que grandes compañías de la época establecieron plantas cerca de los campos de concentración, ya que sí reducían costos. El segundo método eran las cámaras de gas y el tercer método eran los escuadrones de ejecución. Ya hacíamos por terminada la primera parte relacionada con el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Esto no es más que una pequeñísima muestra de lo que realmente es el libro y sirve también como una invitación para todas las personas que estén interesadas y que no hayan aún leído el libro para que lo hagan, para que conozcan más detalladamente todas las implicaciones de la solución final. De igual forma, queda pendiente un segundo video relacionado con la postura de diferentes países europeos con la intención del gobierno alemán en establecer una legislación antisemita. Así que nada gente, muchas gracias por ver el video y nos escucharemos en una próxima ocasión.